diputado, muchas gracias. Yo hablaré de tres casos en específico, de tres cosas en específico, y en eso versarán mis preguntas: sobre corrupción, sobre transparencia, sobre transferencia tecnológica e infraestructura, y sobre el tema del Fondo Mexicano del Petróleo. En primer término, y creo que otra de los grandes mitos que tiene esta reforma es que pareciera que al permitir la inversión privada en Pemex se acabarán todos los casos de corrupción y entonces esta empresa trabajará suave y eficientemente y será productiva, etcétera, etcétera. Y creo que se ha preguntado aquí ya veladamente sobre si realmente esta reforma viene a atacar los grandes problemas de corrupción que se tienen en la paraestatal, no solamente en el tema de contratos, que en esta Cámara de Diputados tenemos una comisión especial para analizar solamente casos como el de Oceanografía, Mexlub, Hewlett Packard, entre otros, sino estamos hablando de casos de corrupción específicamente que tienen que ver inclusive con el tratamiento que se le puede dar al sindicato y que podemos asumir que recaen grandes casos de corrupción, como el ordeñamiento de ductos, que ahora sabemos que hasta el narcotráfico vende gasolina en algunos estados de este país. Entonces, mi pregunta en concreto sería si realmente entre todas estas leyes que estamos analizando hay una fórmula para eliminar la corrupción de Petróleos Mexicanos como con una varita mágica, como se ha dicho, o es este otro de los mitos que tiene la reforma. Y segundo, si hay en este caso en específico algún tratamiento para el tratamiento del sindicato, porque sí hay excepciones para el pago de utilidades a los trabajadores, específicamente en lo que tiene que ver con los contratistas y los asignatarios, que no se les repartirán estas utilidades a los trabajadores, pero no nos queda claro qué tratamiento se le da específicamente al sindicato. Y sobre el tema también de adjudicación de contratos, aquí nos llama mucho la atención y quisiéramos saber su opinión sobre que solamente se tome la variable o la naturaleza económica de los contratos y los incentivos perversos que esto generará para la asignación de los mismos. Es decir, no se toma ninguna otra variable para la asignación de los mismos. ¿Qué es el impacto que esto causará no solamente en medio ambiente, sino también en el tema económico? Y finalmente, sobre el tema de transferencia tecnológica, aquí llama la atención que en efecto, aunque la práctica internacional más común es el de esquemas operativos de esfuerzos compartidos y el de transferencia tecnológica en la colaboración de la explotación en proyectos del sector petrolero y de hidrocarburos para procurar que precisamente este conocimiento se quede en las empresas del Estado o en los nacionales, estas reformas que nosotros hemos analizado no establece que se lleven a cabo como un mínimo de proyectos bajo la figura del esfuerzo compartido de producción, y la pregunta para ustedes en específico es si no debería establecerse un mínimo de proyectos para que Pemex y las empresas productivas del Estado participen bajo un esquema de esfuerzos compartidos con proyectos con mayor grado de complejidad para obtener las ventajas y la apertura de la transferencia tecnológica. Y por último, en el tema de reinversión, que ya ha tocado alguno de ustedes en este tema, a nosotros nos parece que no hay la garantía, y lo han dicho veladamente los que han comparecido de la Secretaría de Energía ante estas comisiones, no hay un candado que garantice que de las ganancias o de, digamos, pues sí, las ganancias que se tengan sobre el tema energético, habrá una devolución para inversión en el tema de infraestructura.
Y esto nos preocupa gravemente porque otro, digamos, de los grandes problemas que se planteaba para llevar a cabo esta reforma energética es que se decía pues que estamos importando el 50% de las gasolinas, el 30% de los hidrocarburos fósiles, pero no hay una garantía para que se invierta en infraestructura de refinación y que este problema pueda acabar. Y finalmente, yo cerraría preguntando con el tema del Fondo Mexicano del Petróleo, y lástima que el experto que habló sobre el tema ya se retiró, si realmente tendremos la capacidad de ahorrar y realmente tendremos la capacidad de darle a este fondo utilidad para las generaciones futuras y para las presentes, dada la carga fiscal y financiera que ya hemos dicho que se le da a Pemex. Muchas gracias. Gracias, diputada Lilia Aguilar.